RNQ Radio a través de la 102.1 FM. Gracias a quienes nos ven, nos miran y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, nuestro canal digital, y que también nos ven a través de nuestra cuenta de Facebook en vivo. Estamos enlazados a Radio Sucre escuchando las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, quien ha hecho importantes anuncios. Y para analizar estos anuncios, además de otros temas de relevancia, nos acompaña en esta mañana el doctor Roberto Gómez Mera, expresidente de la Corte Suprema o Superior de Justicia, la Corte Nacional de Justicia, pero también exministro del Trabajo. Recuerdo el extraordinario papel que hizo en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Mi querido doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias, Luisa. El honor es para mí y estoy muy contento de estar en esta prestigiosa emisora. Muy amable. El presidente de la República estaba junto a los colegas de Radio Sucre, hizo importantes declaraciones. Inevitable comentarlas, más allá de que el tema que nos une para esta entrevista iba hacia otro lado, pero inevitable comentar el anuncio del primer mandatario de que está todo listo para enviar hoy lunes un nuevo proyecto económico urgente denominado la Ley de Fundaciones. Solamente por resumir lo que recoge la prensa a propósito de las declaraciones del primer mandatario, se usan fundaciones u organizaciones para ingresar dinero sin ningún tipo de control, son las palabras o las expresiones que recoge Diario Primicias de las declaraciones hechas por el primer mandatario. Sus impresiones de estas declaraciones del presidente Noboa. Bueno, en términos generales es muy bueno que el presidente periódicamente se presente a dar explicación sobre las acciones de su gobierno. Y en el caso del Ecuador, pues todo el mundo sabe que estamos atravesando un periodo difícil de superación de problemas acumulados por muchos años, y uno de esos es este de las fundaciones, porque hay proliferación de fundaciones, muchas no se sabe a qué vienen, quién las financia sobre todo, quién las financia. Y en este mundo en donde el dinero mal habido también se proyecta sobre instituciones y fundaciones, es importante tener un control sobre estas instituciones. De lo que yo escuché, el presidente quiere intervenir mediante la ley, por supuesto, en estas fundaciones para, entre otras cosas, controlar el flujo de los dineros, la aplicación de esos dineros, y también anunció que los bancos no se pueden seguir beneficiando con las capturas que hacen de los bienes, dinero efectivamente, de los narcotraficantes, y que tiene que pasar al Banco Central. Me parece que eso es lógico, es correcto, porque los bancos no se pueden beneficiar del delito, entre otras cosas, ¿no? De tal suerte que yo celebro que periódicamente el presidente dé la cara y explique, porque el pueblo está deseoso de conocer cuáles son sus acciones y sobre todo el fundamento de sus acciones. Eso es una democracia. En lo concerniente a esta nueva ley económico urgente, la ley de fundaciones, para poder tener un control, como debe de ser, de que los dineros o los aportes o los ingresos que reciben las fundaciones sea dinero bien habido, yo creo que no sé si lo que voy a decir sea correcto o no, pero creo que no hay que temer, porque el que nada debe, nada tiene. Pueden haber muchas fundaciones que fundamenten el porqué de su existencia, su razón de ser, y que su labor sea loable, y que a lo mejor tengan ingresos modestos, pero que los administran correctamente y su obra está ahí. Ellos no tendrán por qué temer. Me imagino que son para aquellos que definitivamente no saben cómo justificar grandes aportes, que no tienen un origen lícito o que puedan demostrar que sea lícito. Sí, es porque vivimos en una época en que el crimen organizado, sobre todo, se aprovecha de las normas legales que existen de protección, de fomento de determinadas
actividades, ¿no? Y concretamente en el caso de las fundaciones, existe una legislación que permite que entidades con buenos fines, con fines sociales apreciables, se establecen para beneficiar sobre todo a gente desposeída o de escasos recursos. Pero también no se puede desconocer que hoy por hoy los detentadores de dineros mal habidos se aprovechan de estas instituciones y de esta normativa para lavar el dinero o aparecer como que hacen cosas positivas, y cuando en el fondo se trata es de mantener un estatus delictivo. Entonces era necesario, era complementario, Sí. era parte de la arista. Vamos a otro tema que era por el cual yo le llamé, mi estimado doctor, y le dije, venga, acompáñenos, porque usted no solamente es un hombre conocedor del tema judicial, e hizo un extraordinario papel como presidente de la Corte Nacional de Justicia en su momento, sino que a propósito de la implementación de este plan de eficiencia administrativa que ha puesto en marcha el gobierno nacional del presidente Daniel Noboa y que tiene entre sus principales contenidos lo que será la desvinculación, ha dicho, de 5.000 servidores públicos para lograr eficiencia administrativa. Este despido o desvinculación de los 5.000 servidores públicos no estaría conculcando derechos de los trabajadores del sector público. Esa es mi pregunta y se la hago a quien en su momento detentó el cargo de ministro del Trabajo. Bueno, efectivamente, toda la ciudadanía y sobre todo las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y los bancos extranjeros que prestan dinero a los estados, todos ellos se preocupan porque el Estado tenga una administración eficiente y no una nómina de personal que simplemente infla el presupuesto general del Estado. Eso es correcto. Pero, a decirlo así, como lo han dicho hasta ahora, en términos generales, vamos a sacar a 5.000 personas de los cargos públicos, pues hay varias preguntas. En primer lugar, ¿cómo llegaron a esa cifra? ¿Dónde están las evaluaciones? ¿Dónde están los sumarios administrativos para aquellos que han cometido infracciones? El presidente ha dicho en sus intervenciones que se trata de gente que está contra los intereses del Estado. Es una acusación bastante fuerte, pero entonces debe decirlo y debe puntualizar cuáles son esas personas, qué es lo que han hecho. Porque yo he escuchado también a otras personas notificadas que dicen, yo nunca he tenido ninguna objeción en mi actuación y para mí esto es una novedad que me notifiquen que ya estoy cesado en mis funciones. Entonces es importantísimo que la administración pública de esos 5.000 personas diga exactamente por qué se saca a fulano, mengano, o si es un grupo de 100, 200, cuál es el estudio. ¿Cuál es el estudio? Debe haber un estudio técnico, una evaluación, o técnico, si es que está sustentado sumarios administrativos. Porque con solo sacar a personas del servicio público no se ¿logra la soluciona eficiencia? nada, porque la eficiencia tiene que ver con el personal, por supuesto, pero también con los sistemas de administración, también tiene que ver con el control que hacen los superiores respecto de los inferiores. ¿Ya? Nosotros nos hemos topado, yo personalmente hace 3 semanas fui a la Contraloría a hacer un trámite, una solicitud, y me dijeron a la semana, venga a retirar ya la contestación. Fui, me hicieron esperar como 2 horas. Al final me dijeron, ¿sabe qué? La persona que tiene el oficio de contestación no ha venido. Ah, vea eso. Imagínense, entonces ¿qué? Gente como esa no puede estar en el servicio público. Porque no es concebible que porque una persona no asista un día ya se paraliza todo y el usuario pierde tiempo.
Entonces, no se trata solamente de sacar a uno y peor para meter a otros, porque también se ha dicho que hay que dar oportunidades a los jóvenes. Pues, ¿de qué se trata? Entonces, sacar a unos jóvenes, a unos mayores, adultos por otros jóvenes, eso no soluciona nada, porque se trata de aliviar el presupuesto general del Estado en lo que se llama la nómina. La nómina. Entonces, por eso digo, es necesario que haya una publicidad de las razones por las cuales se llega a esa cantidad, 5.000, y se anuncia que va a haber más, porque hay unos que hablan todavía de 50.000. ¿Cómo se llega a eso y por qué en un país que tiene como problema número uno el desempleo? Primera cosa. Y segunda cosa, en la crisis del IES es porque no hay afiliados suficientes. Entonces, si se sacan a 5.000, 10.000, 15.000, quiere decir que se sacan de la afiliación al seguro. Ya el seguro no va a contar con esas aportaciones. Entonces, no es un problema tan sencillo, tan fácil de simplemente anuncios, 5.000, 10.000, 15.000. No, hay que, puede ser positivo, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Me queda claro, doctor. Remontándonos a lo que dice la historia, y yo revisaba las columnas de algunos importantes editorialistas y me encontré con algunas cosas que reseñan lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 92. Esto lo escribía en su columna en El Universo el día de ayer Alberto Dají Garzosi, y él señalaba que en el año 92, 1992, hubo un despido de 25.000 servidores públicos a través de lo que fue el método de la compra de la renuncia voluntaria. Usted lo va a recordar muy bien. Y que para ello se hizo necesario obtener recursos de uno de estos organismos multilaterales, creo que era el Banco Mundial, si la memoria no me falla, y entonces se obtuvieron los recursos y con eso se ejecutó la compra de la renuncia de 25.000 servidores públicos y además se les instrumentalizó, se les enseñó cómo poder acometer en ciertos emprendimientos para que puedan tener un trabajo. También reseñaba el artículo al que hago referencia en que para ese entonces, sobre todo lo que surgió a partir del 2006, en que vino luego en el 2007 el correato o el correísmo, el número de empleados o de nómina del sector público sobrepasó todo lo inimaginable. Pasó de un 23% del Producto Interno Bruto al 43%, al punto de que hoy por hoy, eso lo decía otro experto en temas económicos también, el señor Mauricio Pozo, que fue ministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez, usted recordará, y también funcionario del BID, decía que la nómina del sector público de gobierno del Estado es de 470.000 almas. La mayoría de ellos, decía hoy Simón Pachano en su artículo, corresponden a la ciudad capital, porque es allí donde mayormente se emplean a servidores públicos o burócratas. La pregunta del millón es, sin contar con otros 250.000 de otras empresas públicas, ¿cómo lograr, y esta pregunta va a quien se desempeñó como ministro de Trabajo, cómo lograr reducir la brecha del desempleo que hoy por hoy, de acuerdo a lo que dicen expertos, es de 5 millones de personas desempleadas en el Ecuador, que de los 8 millones que están en capacidad y en condiciones de trabajar, solo 3 millones tienen empleo, pero hay 5 millones de desempleo? Esa es la pregunta que tengo para usted. ¿Cómo lograr ese equilibrio si a la par, en la búsqueda de eficiencia administrativa en el sector público, hoy, como ya ocurrió y en menor cuantía de momento, más allá de que también trascendió que se irán haciendo ajustes y despidiendo a los burócratas ineficientes, cómo equilibrar las cosas y cómo a la par poder emplear a estos 5.000 que se van a quedar sin trabajo? Sí, bueno, la condición es que se proceda con sensatez.
y con fundamentos administrativos y presupuestarios, ¿no? No es que es malo disminuir la nómina, es necesario, porque se ha inflado, efectivamente se ha inflado la nómina por gobiernos irresponsables, ¿no? El piponazgo que hizo crisis aquí en Guayaquil después se trasladó al Estado en general. Eso es malo y hay que reducirlo. Pero también es muy malo que simplemente se diga se van 5.000, se van 10.000 sin analizar qué es lo que hace cada persona, ¿no? Porque eso afecta a muchos derechos, el derecho al trabajo constitucionalmente establecido, el derecho al juicio administrativo previo, a la defensa, en fin, a muchos. Y sobre todo que hay que tener en cuenta que, como decía hace un momento, no es cuestión solamente de disminuir la nómina, sino de complementarla con mejores procedimientos administrativos para atender al usuario, a las personas, eficiencia. Ahora, una de las preguntas que le hicieron antes al señor presidente es, bueno, si se juntan 3 ministros, digamos, por una fusión. Educación, cultura y deporte. Ya, ¿qué hacen los otros 2 ministros? Tendrán que decir, el presidente dijo, serán viceministros. No creo que acepten así nomás una disminución de su rango. de su rango, ¿no? Son preguntas, ¿no? Entonces, la sensatez, la necesidad, la eficiencia, eso es lo que debe prevalecer para hacer este tipo de acciones. ¿Y de qué acciones. depende el poder crear los empleos que hoy por hoy se requieren en el Ecuador? Bueno, eso depende básicamente de la producción, del aumento de la producción en el sector privado. Por eso es que la actuación del gobierno tiene que ser de empujar a los emprendedores con facilidades para exportar, sobre todo para exportar, porque fíjese usted cómo se celebra que en el primer trimestre de este año se han superado las ventas en camarón, en banano, en café, están en buena posición los arándanos, la pitahaya, etc. Eso es lo que se debe hacer, porque eso sí genera más empleo. Y luego la obra pública, obviamente como complementariedad. Perfecto. Y también la buena atención a los usuarios en la administración pública, porque si no, vamos a ver colas por todos lados, pues, y eso también nos molesta y nos afecta. Colas en el registro civil, colas en el IES. Hay que esperar casi un año para que le hagan una operación a uno o para que lo atienda un especialista. Y entonces si se van a sacar médicos, se va a agravar la cosa, pues, ¿no? Entonces no es cuestión sencilla de hablar en números, sino de exponer sensatamente, con fundamento y con necesidad y eficiencia por qué se lo va a hacer. Eso le dará credibilidad al gobierno. ¿En qué se diferencia un trabajo por contrato o provisional, que en el caso del Ecuador, estos contratos o estos 5.000 servidores implicaban un gasto de 1.221 millones por año en contratos ocasionales y provisionales? ¿En qué se diferencia un trabajo por contrato provisional o un contrato laboral per se con un trabajo productivo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el contrato provisional por su propia naturaleza es para atender alguna emergencia. El país ha pasado por una serie de emergencias, que el COVID, que los incendios forestales, la delincuencia. Mire usted cómo se requiere 5.000 militares en Manabí, ¿no? Y
y se ha llamado incluso a los reservistas. ¿Cómo no? Entonces, para eso son los contratos provisionales. Es decir, que no es que tienen que ser eternos. No, de ninguna manera. Porque aquí hay contratos provisionales que duran 10 años, 15 años, 20 años. Eso deben terminarse, porque si no hay la emergencia, no tienen por qué ser provisionales. El contrato para un trabajo en cualquier función debe ser permanente. Mi última pregunta en honor al tiempo y al invitado que también le corresponde luego de sus valiosos criterios. Para el 14 de diciembre, el presidente ha dicho se convocará al referéndum o la consulta popular, que de cajón tendrá sí o sí el tema para que el pueblo se pronuncie sobre las bases militares. En la consulta anterior del periodo transitorio del presidente, hubo entre las preguntas dos que no fueron aceptadas por el pueblo. La una que tenía que ver con el tema del arbitraje internacional y la otra con el tema de la flexibilización de las horas para los trabajadores. Ambas están ligadas para el tema de generar empleo, si usted lo sabe. Sí. Porque al existir una posibilidad de arbitraje internacional, obviamente un empresario extranjero que siente que algo no se le cumple aquí adentro, dirá, voy a recurrir a hacer una demanda a este centro de arbitraje internacional para no perderlo todo o la inversión que ha hecho en el Ecuador. Y lo propio, en cambio, en el tema de la flexibilidad de horas. ¿Qué preguntas, sí o sí, deben, cree usted, estar contempladas en ese referéndum del 14 de diciembre, que ha sido la fecha que tiene el presidente ya en ciernes para convocar a ese referéndum? Usted ha mencionado cosas importantes, ¿no? Pero falta, no se ha dicho nada sobre el problema tremendo que tiene la Administración de Justicia, que está en soletas, está en quiebra. Entonces, sobre eso no se ha dicho qué se va a preguntar. Habiendo tanto que... Hay que cambiar, a mi juicio, el sistema normativo que regula la función judicial. No es posible que siga funcionando como representante del Poder Judicial el Consejo de la Judicatura. Ahora mismo mandan ya 5 ternas, cinco ternas, sí, efectivamente. Pero pregunte, pues, ¿quiénes son los que tienen ahí experiencia judicial? Eso es una materia de especialistas, gente que ha vivido, ya sea como abogado, ya sea como juez, los problemas de la administración de justicia. Ellos son los que tienen que entrar a disponer, ¿no? Pero además es cuestión de rango también. Por doctrina, el Poder Judicial debe estar representado por los más altos jueces, que son o de la Corte Nacional o de la Corte Suprema, como era antes, y del Pleno, concretamente, porque no se trata del presidente solamente, se trata del Pleno. Cuando yo fui presidente de la Corte Suprema, éramos 31 el Pleno, entonces todos los problemas se debatían y al final se sacaba una solución no política, sino sensata. Bien. Entonces, no se trata solamente de resolver estos problemas que son importantes, se trata también de resolver el problema mayúsculo que tiene el pueblo ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, que es la pésima administración de justicia. ¿Qué se ha dicho sobre eso? ¿Qué se va a decir? ¿Sigue el mismo Consejo de la Judicatura representando al Poder Judicial? ¿Sigue el mismo Consejo de Participación nominando a los jueces? ¿Cuál es el control? ¿Qué va a haber? Sobre eso es importantísimo que se presenten unas 2 o 3 preguntas, porque si no se resuelve el problema de la justicia en el Ecuador, no vamos a tener paz. La paz social solamente la da la buena administración de justicia. Gracias, estimado doctor, por sus valiosos criterios, su tiempo y la deferencia que ha tenido de acompañarnos una vez más en esta mañana. Siempre a la orden. Gracias. El doctor Roberto Gómez Mera, ex titular de la Corte Suprema de Justicia, ex ministro del Trabajo, hablando acerca de estos temas de coyuntura y de los anuncios hechos por el primer mandatario este día. Momento de una breve pausa, enseguida volvemos con más aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio.